Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Lo ocurrido el pasado domingo 22 de octubre superó las expectativas de cualquier sector político, de los analistas e incluso hasta del propio ciudadano. Fue una jornada democrática y cívica como nunca antes se había vivido en la historia nacional. Fue una demostración de la voluntad del pueblo venezolano para cambiar luego de más de 20 años de tragedia chavista y a pesar de las adversidades que deben superar día a día. Fue un juicio muy duro contra el chavismo que creyó que mantenía un férreo control social de la población. Fue un severo castigo contra las cúpulas opositoras que pretendían seguir controlando la lucha de toda una nación. Fue un voto de confianza tremendo a María Corina Machado para que ella asuma el liderazgo de la liberación del país y de la reconstrucción económica, social e institucional. Pero no podemos pensar que ya se lograron los objetivos. La salvaje reacción del chavismo contra la primaria es una clara evidencia de que vienen días, meses muy complejos. Meses en los cuales no solo se pondrá a prueba el temple y la inteligencia de la candidata presidencial de unidad, sino también el real compromiso de quienes forman parte del G4 y la plataforma unitaria. Adicionalmente, también se pondrá a prueba el comportamiento de quienes, disfrazados de opositores, insisten en participar en el juego de disfraces del régimen. La primaria presidencial es un enorme paso hacia el rescate de Venezuela. Sigamos por el mismo camino con madurez, racionalidad y compromiso por la patria. Hoy converso con Gustavo Ruiz, coordinador de 20 Venezuela en el estado Zulia y además integrante de la dirección nacional de esta organización. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Gustavo Ruiz, un amigo de la casa, pero además a quien quiero felicitar por el extraordinario trabajo realizado el pasado 22 de octubre. Mi más sincera felicitación, Gustavo, para ti, para María Corina y para toda la estructura de 20 Venezuela a nivel nacional. Muchísimas gracias, Darwin, por el apoyo dispensado a la libertad y a la democracia. Y esa felicitación la recibimos con alta satisfacción, pero más que para nosotros, yo creo que hay que felicitar a la ciudadanía. Este fin de semana fue una muestra de civismo, una muestra de ciudadanía, una muestra de activación y de participación ciudadana, donde los partidos quedamos en evidencia, que cuando el ciudadano se levanta, se acabó, como tituló por allí un medio, se acabó el mito de las maquinarias. Es el momento de los ciudadanos y le agradecemos a la gente. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar cómo se vivió esa jornada, porque por supuesto a tantos miles de kilómetros de distancia es muy difícil palpar lo que se vivió. Yo viví sentí lo que se vivió aquí en Chile, pero quiero saber qué fue lo que ocurrió el domingo en Venezuela, de verdad. Mira, lo que ocurrió en Venezuela fue un fenómeno sociológico, yo creo que inédito. Inédito porque, bueno, el viernes había mucha gente, opinadores y otros que no tan opinadores, que hablaban del mito de las maquinarias, que las elecciones internas eran, su resultado derivaba y era directamente proporcional a las movilizaciones en los partidos, que las primarias no reflejaban el sentir de la gente. Darwin, y el domingo se vio una participación absolutamente espontánea, y te lo está diciendo alguien que fue protagonista en la vanguardia, protagonista en la primera línea de acción.
Nosotros no teníamos recursos para movilizar y la gente fue espontáneamente y eso se vio en todos los centros de votación. Hubo un momento, y debo confesarlo sin ningún tipo de atisbo, en que nosotros supusimos que los partidos del estatus nos iban a movilizar gente que al final iba a votar por María Corina. Y un alto porcentaje de nuestros cálculos estaban reflejados en ello, en esas movilizaciones. Los partidos no movieron, pero la gente asistió, la gente acudió. Te cuento brevemente una anécdota en La Cañada de Urdaneta, un centro de votación donde la gente estaba afuera y esperaba la salida de cualquier persona, de Darwin Chávez, que iba a votar y veían que Darwin tiene carro. Esperaban que Darwin votara y a la salida del centro de votación nucleado, la plaza, la cancha, en ese caso era una plaza, lo llamaba y le decía, mire señor, ¿ya usted votó? Sí. Mire, puede colaborar con nosotros y acompañar a este señor fulano de tal para que vaya a buscar 4 personas en la Ensenada, en Potrerito, en cualquier zona de allá, y decía, sí, no hay problema. Y hubo casos que hicieron 2 y 3 viajes, y hubo casos de gente que se quedó todo el día. Eso es acción ciudadana. La gente se apareció en los centros de votación con agua, con ponquecitos, con arepas, con sándwich, con arroz con pollo. Es decir, llevó logística, llevaban sillas, toldo, bajo el sol, en algunos sitios llovió y la gente se quedó. No es cualquier cosita, Darwin, hablar de más de 2,5 millones de almas participando en un país sin combustible, en un país en plena diáspora, en un país chantajeado por los organismos del Estado que están supervisando quién iba a votar, a participar para extorsionarlo con un eventual despido. Entonces, imagínate todo eso lo que significó. Si a eso además tienes que sumarle la desinformación. Ok, había gente que no sabía que había el proceso electoral. El fin de semana hubo un exhorto de Conatel que todos los medios acataron de manera transversal y nadie mencionaba las primarias. ¿Y qué pasó? Todo el mundo salió, todo el mundo participó. Fue un tsunami ciudadano lo que pasó el fin de semana. Ahora, hablemos de la movilización. Te escuché mencionar que no hubo movilización de los partidos. 20 no pudo movilizar, no tenía recursos para eso. ¿Y qué pasó con el resto de los partidos? Hablemos del Zulia. ¿Qué pasó con Un Nuevo Tiempo? ¿Qué pasó con Primero Justicia? ¿Qué pasó con Acción Democrática? Mira, en el caso particular de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia no tenían candidatos. Y entiendo que ellos optaron por no movilizar, salvo los miembros de mesa que ya ellos tenían designado, algunos monitores o coordinadores. Ellos no hicieron formalmente movilización. Entiendo que dada el impacto de María Corina en el corazón de la gente, y gente somos todos, muchos de ellos salieron a movilizar y a votar por María Corina. Y en el caso de Prosperi, te puedo comentar que me dijo un alcalde, mira, o me lo dijo muy maracucho, mira, yo salí a movilizar y a movilizar gente, y me disculpa la expresión porque así me lo dijo y lo digo literalmente, y la mayoría de esos carajos votaron por María Corina y me lo decía y ya se reía, eso fue el lunes en el día. Movilizaron y los que movilizaron fueron a votar por María Corina. De tal manera que, insisto, lo que te decía anteriormente, fue una movilización ciudadana lo que permitió este triunfo. La gente le pasó por arriba a los partidos políticos. Se acabó el mito de las maquinarias. Mira, María Corina es buena, María Corina tiene aceptación, pero no tiene maquinaria, no tiene partido. Demostramos que montamos toda una estructura partidista, pero que no fue eso lo relevante. Porque algo también aprovecho la ocasión para dejar claro. Nosotros estamos celebrando con satisfacción el triunfo. Estamos disfrutando la victoria, pero con mucha humildad. No la queremos asumir con soberbia, pero además dejarle bien claro, en el caso de lo que es mi responsabilidad al Zulia, que no pretendemos construir un hegemón partidista. Eso no le hace bien a la sociedad. Nosotros queremos permitir que todos los sectores, todas las expresiones sociales sientan que tienen en el espectro y en el espacio político la posibilidad de desarrollar sus anhelos, y no los vamos a obligar a que tienen que ser parte de Vente. Vente es un instrumento, ¿ok?
para transformar, para lograr. Pero el que no pertenezca a 20, que sea independiente, tiene derecho a soñar y tiene derecho a participar. Pero también el que pertenezca a Acción Democrática, el que pertenezca a Voluntad Popular, el que pertenezca a Un Nuevo Tiempo, a Primero Justicia, a COPEI, pero también el gremialista, el deportista, el trabajador, el cultor, cualquiera. Nosotros tenemos que acabar con esa lamentable cultura del G4 que secuestró, castró la ruta de libertad de los venezolanos. Nosotros no queremos transitar esa ruta. Nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de gestión partidista y, por supuesto, un nuevo modelo de gestión política y de gestión pública que permita que todos los ciudadanos nos integremos, hagamos sinergia para construir la mejor y mayor sociedad que siempre hemos anhelado y hemos querido. Ahora, Gustavo, las encuestas planteaban escenarios. Supongo que ustedes tenían sus propios escenarios, pero pareciera que el resultado y la masiva participación superó a las encuestas y cualquier escenario que alguien de forma racional hubiera podido plantear. Me gustaría conversar un ratico con Luis Vicente León, por ejemplo. No sé, no lo he visto pronunciarse sobre el Está muy callado. resultado del fin de semana. Mira, interesante preguntarle a ver qué, esa sapiencia crematística que tiene, y lo digo con todas las letras. Es un tipo que se maneja en función de quién le paga el estudio. Eso le hace daño al país, porque es un tipo que tiene incidencia, que tiene influencia en la opinión y lamentablemente se ha convertido en un instrumento de esta tiranía. Y hay que decirlo y hay que denunciarlo. Y no podemos tampoco mitificar y pensar que las cosas no hay que decirlas. Hay algunas cosas que hay que decirlas con todas las letras. Y definitivamente las encuestas se quedaron cortas, tanto en el nivel de participación como en el nivel definitivo de aceptación de María Corina. Al final, Prósper y algunas torpezas políticas lo que hicieron fue potenciar el nivel de penetración y el nivel de afecto, el nivel de reconocimiento y el recall que tiene María Corina Machado en los venezolanos. Ahora, Gustavo, para ganarle al chavismo hace falta que estén todos los que deban estar. No estoy hablando de los alacranes, pero ¿qué van a hacer ustedes con el resto de los partidos? Ya mencionaste, hiciste mención de eso. Y veo en las redes sociales que te has venido reuniendo con Primero Justicia, con Un Nuevo Tiempo, que por cierto la fotografía con Primero Justicia es muy particular porque noté cierto nerviosismo e incomodidad en algunos de los personajes. Pero ¿qué van a hacer ustedes con el resto de los sectores políticos, gremiales, económicos? ¿Me Porque hablaste de la foto de Primera Justicia? Un Nuevo Tiempo, perdón, la de Un Nuevo Tiempo, perdón, corrijo, la de Un Nuevo Tiempo. Pero además, y te decía, porque aquí en esta lucha se falta todos los que quieran estar, no el que esté jugando con el gobierno, pero todos los que quieren. Por supuesto. Nosotros estamos en una política de puertas abiertas con todos los que tienen que estar, por supuesto, todos los que se hayan identificado, porque María Corina lo dijo, ella es la candidata de Venezuela, ella no es la candidata de 20, ella es la candidata de los que votaron por ella y de los que no votaron por ella. En esos está Primero Justicia, está Acción Democrática, está Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular terminó apoyando a María Corina, de tal manera que esos 4 partidos, llamados los partidos del estatus, están acompañando, y los demás partidos, debo decirlo con responsabilidad, COPEI, el Zulia Humana, que encabeza Rodrigo Cabezas, entre otros, algunos factores locales como Fuerza Vecinal están pidiendo conversar, acercarse, y todos, absolutamente todos, sin excepción, con ellos vamos a conversar y los vamos a integrar en un gran espacio, en una gran concertación, no solo de partidos, sino una concertación ciudadana para lograr lo que tenemos que lograr en el 2024. Pero mencionaste a Fuerza Vecinal, pero Juan Carlos Fernández incluso mostró su rechazo a la primaria, que no tenían candidato. Incluso creo que expulsó a Benito Quintero y a otro grupo de dirigentes cuando mostraron su respaldo a María Corina. ¿Y ese cambio en Juan Carlos Fernández y Fuerza Vecinal? Mira, no, en el momento en el que estamos grabando este programa no puedo hacer ninguna aseveración sobre el tema, pero sí debo manifestar que me pidió conversar con la directiva de su partido
supongo que para acercarse, para transitar esta ruta que nosotros estamos transitando. Esperemos la próxima semana, y nosotros de igual manera, reitero, estamos en la disposición de atender y de recibir cualquier manifestación de apoyo, porque, insisto, estamos recibiendo el triunfo con mucha humildad. Todos somos necesarios. Es indispensable una integración, eso sí, integración amplia. No va a haber secuestro por parte de los partidos políticos de este gran sueño, de esta gran lección que nos quedó el domingo. Nosotros vamos a ser altamente defensores del mandato del 22 de octubre, y el mandato del 22 de octubre es que la gente dijo que quería un cambio, y ese cambio pasa necesariamente por quitar la hegemonía de los partidos políticos. Los partidos políticos, los que integramos y dirigimos partidos políticos, somos instrumentos necesarios para lograr el objetivo democrático. Muy importante, por cierto, pero no absolutamente indispensable. Necesitamos concitar con los otros factores de la sociedad y darles participación, empoderarlos para que podamos construir entre todos, sin hegemonía, la sociedad que nosotros estamos buscando. Una sociedad liberal, una sociedad de progreso, una sociedad con separación de poderes, una sociedad donde se respete la alternabilidad, que es un atributo de la democracia, una sociedad donde se proscriba el no volverán, donde se proscriba el odio, donde se proscriba la reelección indefinida, donde tantas cosas que tengamos tenemos y vamos a cambiar. Un Congreso bicameral con una Cámara alta, una Cámara baja, tantas cosas que hay que hacer, pero que van a permitir ciertamente transformar el país. Mira, un país con las potencialidades turísticas nuestras, en los Andes, en Falcón, en el Zulia. Impresionante, impresionante lo que vamos a tener. Vamos a tener la primera sociedad de Latinoamérica. Amén, que así sea. Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que conversemos sobre la salvaje reacción del chavismo a lo que ocurrió el domingo 22 de octubre. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Gustavo, me llamó muchísimo la atención que luego de los resultados del 22 de octubre y de esa masiva participación, el chavismo ha tenido una salvaje reacción, de verdad, que no esperábamos otra cosa, pero es que ha sido superior a lo que nosotros pudiéramos haber pensado cómo iba a reaccionar. Sí, mira, ya está rayando en lo irracional. Las manifestaciones histéricas de Jorge Rodríguez, dignas de una consulta psiquiátrica, son muestra ostensible del nivel de desespero y sobre todo cómo quedaron descolocados después del resultado. No esperaban ese nivel de participación, no esperaban el nivel de aceptación de María Corina. Recuerda que hemos transitado lo que hemos llamado la ruta minada de la primaria. Una ruta que, recuerda, surgió con el consenso. Y se hablaba de la teoría del consenso y la posibilidad del consenso. Presionamos y presionamos, se superó. Luego se siguió minando esa ruta con el tema del CNE, que era necesario hacer las primarias con el CNE, que sin el CNE no era posible, que eran necesarias las máquinas, que era necesario el Plan República. Logramos superarlo del CNE. Luego que era imposible la participación de la diáspora, que no se podía, que en el exterior no había condiciones, se permitió y logramos la participación de la diáspora. Luego de todos esos bemoles procurando implosionar las primarias,
se empezó entonces a infiltrar. Recuerden la participación de esta señora Uzcategui como vicepresidenta, que renunció, que nunca habla, y que quedó en evidencia que era una quinta columna en la directiva de la Comisión Nacional Como de dicen, Primaria. como Por dicen, cierto, averigüemos quién postuló a esa señora, ¿no? exacto. Y además, como dicen, como decimos en Venezuela, con la señora Uzcategui se perdieron esos cobres, porque al Se final no tuvo perdieron. ninguna incidencia. Ninguna, ni un poquito, y además recordemos quién la postuló. Entonces, que expliquen, ¿no? Que le expliquen al país, porque como decía don Pedro Colina, hay cosas que por sabida se callan y por calladas se olvidan. Entonces, ese fue otro tema. Luego, amenazas y rumores de renuncia de los miembros de las juntas regionales, rumores sobre renuncia de candidatos, renuncias de candidatos, retiros de candidaturas, amenazas de solicitando la suspensión, el diferimiento. Fueron tantos los aspectos que se plantearon que uno entiende que al final se hizo un enorme esfuerzo y se lograron superar todos los obstáculos que dieron como resultado esa hermosa jornada que tuvimos el domingo, que bueno, ya hemos analizado y desarrollado en esta conversación. El impacto va a ser un hito en la historia de Venezuela, lo que pasó este domingo, sin CNE, sin plan república, sin movilización, tumbando el mito de los partidos y con una candidata que ganó con el 90 y tantos%. Yo dificulto que vuelva a presentarse en la historia política venezolana y tal vez del mundo un caso similar. Gustavo, más allá de la histeria que se vive en el chavismo en la actualidad, producto de la masiva participación y de los resultados de la primaria, el chavismo firmó un acuerdo. Firmó el acuerdo de Barbados, que yo creo que fue una jugada bien inteligente de Estados Unidos haberlo firmado antes de la primaria, porque fíjate lo que hubiera ocurrido con ese acuerdo, con esa conversación en este momento. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Parte de importante clave del acuerdo es levantar las inhabilitaciones políticas, sobre todo la de María Corina Machado. ¿Qué es lo que ustedes han conversado sobre el tema? ¿Qué viene en los próximos meses sobre esto? Mira, respondiendo con la responsabilidad que me caracteriza y me excuso por hablar en primera persona, pero debo decirlo, hay aspectos, obviamente, de ese acuerdo en el que nosotros no participamos, que desconocemos los detalles, y hay otros que de alguna manera podemos manejar sin lugar a duda. El acuerdo de Barbados refleja de manera enfática y diáfana que no debe haber prohibiciones o limitaciones a los derechos políticos como lo son las inhabilitaciones. Incluso por allí de manera expresa el Blinken de la Secretaría de Estado planteaba que hasta el mes de noviembre hay plazo para empezar a mostrar avances en ese sentido. Veremos qué va a pasar, veremos qué va a pasar. Pero fíjense que después de los gritos de histeria de Jorge Rodríguez, acompañados en un coro por Diosdado. Ayer vimos en ese famoso diálogo por la paz o algo así que se llaman uno de esos tinglados para desviar la atención que monta el régimen, como Maduro ratificó el acuerdo de Barbados. Se le ve un recule, allí reculó y está específicamente dándole vigencia a todas y cada una de las disposiciones que están establecidas en ese acuerdo de Barbados. De tal manera que, especulando un poco, uno puede ver que hay una suerte de contradicciones internas, porque vemos gente en una ofensiva huyendo hacia adelante, pero vemos a Maduro tratando de hacer control de daño porque necesita y requiere que la parte de ese acuerdo que beneficie su política para hacer aprehensión material de los recursos que desea, se está viendo en peligro por esas acciones histéricas, por esas acciones que de alguna manera, como decimos coloquialmente, le dan una patada a la mesa e impiden y obstaculizan el desarrollo fluido de esos acuerdos. Es que yo creo que, mira, yo creo que aquí, analizando en frío, yo creo que el sentido de oportunidad, el acuerdo no es perfecto, y de hecho no hay ningún acuerdo que sea perfecto, pero yo creo que el sentido de oportunidad que vio Estados Unidos, no creo que haya sido de la plataforma unitaria, de crear, de construir ese acuerdo y de firmarlo un par de semanas antes de la primaria, fue tremendo, fue una movida muy acertada,
porque ahora es una camisa de fuerza al chavismo. Si el chavismo quiere que le flexibilicen las sanciones, que Chevron, por ejemplo, pueda ampliar su operación en Venezuela, tiene que apegarse a lo que dice el acuerdo, sino sencillamente en 6 meses retoman de nuevo las sanciones. Ahora bien, ¿qué es lo que viene en la campaña de María Corina Machado? Porque fue una campaña corta, agotadora, y además, ¿qué es lo que viene en los próximos meses para terminar de construir este movimiento ciudadano? Mira, sencillamente mantener la ruta que hemos diseñado, mantener el mismo diseño de campaña, de contacto con la gente, de interpretación del sentimiento social, de plantear la construcción de una sociedad liberal, de respeto al orden normativo, de participación, una sociedad donde mañana, cuando María Corina sea presidenta, cualquiera pueda disentir de ella sin temor a ser perseguido, a ser amenazado, e inclusive el tema de ser ridiculizado y vilipendiado en los medios de comunicación, porque aquí fácilmente Diosdado o Jorge Rodríguez o cualquiera que tenga un programa venezolano de televisión te llama desde pederasta hacia abajo, pues sin ningún tipo de consecuencia jurídica, porque tenemos un fiscal general de la República que es un abogado del régimen, defensor de los derechos del régimen y no un defensor del sistema normativo. Es terrible la conducta del fiscal. Dejó sorprendido al concierto internacional de la ONU cuando muchos diplomáticos decían, mira, jamás he visto un fiscal defender de esta manera, no ser una parte de buena fe, sino ser un defensor a ultranza, un defensor definitivamente casado con los hechos y las causas de un régimen que no respeta los derechos humanos, un régimen que no respeta las normas. Ahora, más allá del acuerdo, el chavismo sigue teniendo juego, sigue teniendo candidatos alternativos, candidatos viables, como ahora pretenden imponerlo, pero además el acuerdo establece elecciones presidenciales al final del 2024, pero no exime la posibilidad de que haya elecciones generales y de pronto Maduro se juega esa carta, no solo para generar mayor unidad en el chavismo, sino para soltar los demonios dentro de la oposición. ¿Están preparados ustedes para un escenario como ese de elecciones generales en el 2024? Estamos preparados para todos los escenarios. Así como nos preparamos para este proceso, así como nos preparamos para superar los obstáculos y así como nos preparamos para enfrentar al chavismo y a los que se dedicaron a obstaculizar y a bloquear una ruta genuina de oposición al régimen, también estamos preparados para esto que viene. En ese trabajo agendamos, sumando, haciendo parte hacia otros factores que en algún momento, por una u otra circunstancia, no acompañaron nuestra propuesta, pero que a partir de esta fecha la están acompañando. Y no estoy hablando exclusivamente o solamente de los partidos políticos. No estoy hablando solamente de los partidos de la llamada oposición. Estoy hablando también de muchos factores que apoyan y siguen apoyando por una u otra razón, por las bolsas CLA, por alguna ayuda pecuniaria, material, que ya han dicho y le dicen a gente nuestra que está vinculada al chavismo por algunas razones, le dicen, mira, nosotros el año que viene, sí, porque sí, nos vamos a votar por Maduro porque este no es el sistema que queremos, este no es el sistema que nos va a resolver nuestros problemas, este no es el sistema que me va a quitar el hambre, este no es el sistema que me va a resolver el problema de la electricidad, el sistema que me va a resolver el problema de que no haya colas de gasolina, la vialidad, el suministro de agua potable, la posibilidad de acceder a plazas de trabajo, la iluminación de las vías, de las calles, el asfaltado, tantas cosas, tantas falencias que tienen los venezolanos y la gente no es pendeja, la gente ya entendió que definitivamente esto no es culpa del imperio, esto no es culpa de las sanciones, esto es culpa de un sistema político que está diseñado precisamente para que la gente padezca todas esas carencias, para que no se pueda dedicar a lo relevante desde el punto de vista político. Gustavo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Darwin. Felicidades al pueblo venezolano después de esta jornada histórica. Felicidades a la democracia y yo particularmente felicito al Zulia por el gran apoyo que nos han dado por tener la mayor y el más grande aporte
de votos en toda Venezuela, y de eso me siento orgulloso por haber sido el jefe de campaña, el que le dio conducción política a ese aspecto, que al final es una acción que no es mía, sino que es de los ciudadanos. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.